Bienvenidos a una edición más del Ministerio Artios Crecer, el cual existe para multiplicar obreros que crecen para la misión de Dios. En este video vamos a estar hablando acerca del segundo paso en nuestro proceso de crecimiento personal y ministerial. Pero antes de entrar en ese segundo paso, permítame hacer un repaso del video anterior en el cual presentamos el primer paso en este proceso de crecimiento. Ese paso número 1 lo resumimos con una idea principal, la cual era crece hacia tu propósito. Dijimos que el propósito es lo que determina la dirección y la finalidad de nuestro crecimiento y que sin un propósito bíblica y claramente definido, nuestro crecimiento carecería, por tanto, de dirección y de finalidad. Ahora, definimos un propósito bíblico entre varios, basados en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 1 al 5, y establecimos tres ideas principales basados en ese pasaje de la palabra de Dios. En cuanto a crecer hacia nuestro propósito, primero hablamos de crecer para la gloria de Dios. Dijimos que ese es el propósito principal que debe determinar nuestra vida y crecimiento, el norte hacia el cual debe apuntar la brújula de nuestras vidas y crecimiento. Crece para la gloria de Dios. En segundo lugar, hablamos de crece en el conocimiento de Dios. A partir de ese pasaje dijimos que tiene que ver con crecer en nuestra vida de adoración, en la palabra y en la oración. Y finalmente hablamos de crece en la obra de Dios. Dios nos asignó a cada uno de nosotros una obra que conecta con la obra suprema de su Hijo Jesucristo, la cual es dar vida eterna a todos los que creen en Él. Y si nuestra obra, nuestro ministerio conecta con la obra del Hijo, entonces vamos a glorificar a Dios. De hecho, ¿cómo crecemos para la gloria de Dios? Precisamente cuando crecemos en el conocimiento de Dios y en la obra que Dios nos encomendó. Eso fue el video anterior. Ahora, en este video vamos a estar hablando del paso 2, el segundo paso en nuestro proceso de crecimiento. Y la idea principal que quiero transmitirte en esta ocasión es: crece en tus prioridades. Crece en tus prioridades. Si el paso número 1, crece hacia tu propósito, contesta a la pregunta ¿hacia dónde debo crecer? Este segundo paso que estamos viendo ahora, crece en tus prioridades, contesta a la pregunta ¿en qué áreas debo crecer? El propósito es el norte, hacia dónde debo yo crecer, pero las prioridades determinan las áreas en las cuales debemos crecer cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque son precisamente tus prioridades, mis prioridades, las que nos permitirán cumplir nuestro propósito. Esto es muy importante porque propósito y prioridades van de la mano, son inseparables. Son precisamente, repito, nuestras prioridades las que nos permitirán cumplir con nuestro propósito, que en este caso es, por encima de todo, la gloria de Dios. Las personas que nunca dejan de crecer, aquellas cuyo crecimiento es vitalicio para toda la vida, invariablemente se enfocan en el desarrollo continuo de sus prioridades. Repito porque es una idea importante. Las personas que nunca dejan de crecer invariablemente se enfocan en el desarrollo continuo de sus prioridades. Crece hacia tus prioridades. Ahora, en este video de Artios quiero sugerir 5 prioridades de crecimiento para un siervo de Dios o una sierva de Dios. Es una sugerencia, pero te lo recomiendo fuertemente como 5 áreas que tú debes establecer en tu vida como prioridades para tu crecimiento como siervo o sierva de Dios. Quiero mencionar esas 5 prioridades y después voy a estar enfatizando un poquito más 2 de las 5 prioridades de crecimiento de un siervo o una sierva de Dios. Las menciono. Primero,
nuestra relación con Dios. Segunda prioridad de crecimiento, nuestro carácter. Tercero, nuestras relaciones con otras personas. Cuarto, nuestro ministerio. Y quinto, la misión global. Son las 5 prioridades que estoy proponiendo como aquellas en las cuales debe crecer todo siervo de Dios. Las voy a repetir. Nuestra relación con Dios, nuestro carácter, nuestras relaciones con otras personas, nuestro ministerio y nuestro involucramiento en la misión global. En este video quiero enfocarme en las 2 prioridades de esas 5 que tienen que ver con nuestras relaciones. Por un lado, verticalmente nuestra relación con Dios y por otro lado, horizontalmente nuestra relación con otras personas. Más adelante en otros videos voy a estar hablando en cuanto al crecimiento en las otras 3 prioridades que hemos establecido acá como prioridades de crecimiento, pero en este video nos vamos a estar enfocando en el aspecto relacional de nuestro crecimiento, en nuestra relación con Dios y en nuestras relaciones con otras personas, porque el crecimiento cristiano es eminentemente relacional. Jesús resumió todos los mandamientos de la palabra de Dios en 2 principales, tú sabes bien cuáles son. Y los 2 tienen que ver con el amor, tienen que ver con nuestras relaciones. Amar a Dios con todo nuestro ser, por encima de todo y de todos, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo crecimiento que sea genuinamente cristiano va a ser un crecimiento en amor y por tanto va a ser un crecimiento relacional. Así que vamos a hablar primero en cuanto a crecer en nuestra relación con Dios y después vamos a estar hablando en cuanto a crecer en nuestra relación con otras personas. Muy bien, crece en tu relación con Dios. Es la prioridad número 1 en la cual toda persona que quiera servir al Señor debe crecer. Y en esto de crecer en nuestra relación con Dios, quisiera hablar de 2 aspectos principales. Primero, de profundizar en la palabra de Dios y después voy a estar hablando de aumentar la calidad y cantidad de nuestra vida de oración. Pero primero hablemos de profundizar en la palabra de Dios. Y cuando hablamos de crecer en nuestra relación con Dios, sin duda alguna tenemos que comenzar con la palabra de Dios, porque es ahí donde la misma Biblia inicia. En el Salmo primero, por ejemplo, el salmo que abre todo el libro de los salmos, que marca la pauta para esa hermosa colección de cantos del pueblo de Dios. El Salmo primero en el versículo 2 nos muestra, nos presenta una imagen de quién es la persona bienaventurada, la persona que disfruta de la bendición de Dios. Y dice ahí el salmista que esa persona, ese hombre o esa mujer, en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. David, quien escribió la mayoría de los salmos, expresa el mismo sentir que acabamos de mencionar en el Salmo 1:2, en el Salmo 119 y versículo 97. Todo el Salmo 119 es un grandísimo, enorme poema que ensalza, pone en alto nuestra apreciación por la palabra de Dios. Pero en el versículo 97, sobre todo, el salmista expresa el deseo de su corazón, su pasión por Dios y por la palabra de Dios cuando dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Fíjate cómo el salmista mide su amor por la palabra de Dios de acuerdo a la cantidad de tiempo que él utiliza para meditar en la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando hablábamos de interpretación bíblica? El principio del paralelismo en la poesía hebrea. Pues este salmo es un ejemplo, porque primero dice: oh, cuánto amo yo tu ley, y después dice: todo el día es ella mi meditación. ¿Cuál es la medida de mi amor por la palabra de Dios?
la cantidad de tiempo que dedico a meditar en esa palabra. También Jesús, más adelante en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y versículos 31 y 32, dijo el Señor Jesús a algunos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es nuestra permanencia en la palabra de Dios lo que determina nuestra condición como discípulos de Jesús y nuestra experiencia de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Debemos, por tanto, profundizar en la palabra de Dios si realmente queremos crecer en nuestra relación con Dios. Esa palabra debe ser nuestra delicia, según dice ahí el Salmo primero. Debe ser nuestra continua meditación, según el Salmo 119. Debe ser aquello en lo que permanezcamos, dijo Jesús en Juan capítulo 8. Profundiza en la palabra de Dios. Y quiero proponerte aquí 5 niveles de profundización en la palabra. Profundizar es ir más hacia abajo cada vez. Y en cuanto a la palabra de Dios, quiero proponerte, como te decía, 5 niveles de profundización, de un mayor compromiso con la palabra de Dios. Y son los siguientes. Primero, el conocimiento de la palabra. Segundo, la comprensión de la palabra. Tercero, la convicción en cuanto a la palabra. Cuarto, la pasión por la palabra. Y en quinto lugar, la práctica de la palabra. Debemos conocer la palabra, conocer su contenido, familiarizarnos con ella, pero debemos, para profundizar en ella, no solo conocerla, sino comprenderla. Y después esa comprensión de la palabra de Dios va a traer a nuestra vida convicciones enraizadas en nuestra comprensión de la palabra. Y esas convicciones van a producir en nosotros pasión por esa palabra. Y finalmente, esa pasión es lo que nos va a llevar a practicar la palabra. Fíjate que en este proceso de profundización en la palabra, la meta es la práctica, la praxis, como le llaman algunos teólogos latinoamericanos. No es la elaboración de un sistema teológico perfecto, sino la obediencia a la palabra de Dios. Porque, y esto es importante, no es mi sistema teológico lo que determina la profundidad de mi compromiso con la palabra de Dios, sino mi obediencia práctica de la palabra. La meta de mi profundización en la palabra no es la elaboración de un sistema teológico, sino la obediencia práctica en el cumplimiento de la palabra de Dios y de la misión de Dios. Debemos entonces profundizar en la palabra de Dios y te sugiero esos 5 niveles de profundización. Pero también debemos aumentar la calidad y cantidad de nuestra vida de oración si realmente queremos crecer en nuestra relación con Dios. Aumentar la calidad y cantidad de nuestra vida de oración. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese pasaje nos muestra cómo debemos crecer, aumentar no solo en la cantidad de nuestra vida de oración, sino también en la calidad de la misma. Hermanos, una de las formas en que podemos medir nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana y en nuestro ministerio es medir si realmente estamos creciendo en nuestra vida de oración. La vida de oración es un termómetro eficaz a través del cual podemos medir nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios. ¿Cómo puedo yo aumentar la calidad de mi vida de oración?
La recomendación principal que te puedo dar en cuanto a esto es: conecta tu oración con la palabra de Dios. Si realmente quieres aumentar la calidad de tu vida de oración, conecta tu vida de oración con la palabra de Dios. Como lo dijo Dietrich Bonhoeffer, uno de los teólogos alemanes principales del siglo pasado, él dijo lo siguiente en un libro que se llama Vida en Comunidad: la reflexión bíblica nos conduce a la oración. Debemos aprender a dejarnos guiar por la palabra bíblica y orar sobre la base del texto. El camino más fecundo para la oración es la escritura. Evitaremos así perdernos en el vacío de nuestros pensamientos. Por tanto, orar no significa otra cosa que prepararme a recibir la palabra como un mensaje personal en mis propias tareas, en mis decisiones, pecados y tentaciones. Orar sobre la base del texto. Si queremos orar mejor, hermanos, mejorar la calidad de nuestra vida de oración, tenemos que incorporar más la palabra de Dios en nuestra vida de oración. Pero también quisiera retarnos a todos nosotros a aumentar la cantidad de nuestra vida de oración. Y el pasaje que leímos en Efesios 6:18 nos motiva a orar. Dice: en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La amplitud de nuestra vida de oración debe ser cada vez mayor. ¿Y cuál es una de las maneras en que podemos aumentar la cantidad de nuestra vida de oración? Aquí la recomendación es: añade motivos bíblicos a tu vida de oración. Conforme más motivos basados en la palabra de Dios añadas a tu vida de oración, esta va a crecer no solo en calidad, sino también en cantidad, porque pues vamos a tener que orar más tiempo si añadimos más motivos bíblicos a nuestra vida de oración. Debemos crecer en nuestra relación con Dios mediante profundizar en la palabra de Dios y mediante aumentar la calidad y cantidad de nuestra vida de oración. Pero debemos crecer también en nuestra relación con otros. En uno de los mensajes que tuve la oportunidad de dar cuando tuvimos la conferencia sobre Artios Crecer, hablaba yo en cuanto a crecer en nuestra vida de discipulado, y el enfoque que le di a ese tema tenía que ver precisamente con nuestras relaciones. Recuerdan que tomamos Marcos 10, capítulo 10 del Evangelio de Marcos, versículos 42 en adelante como una base para ese mensaje. Voy a leer el pasaje, Marcos 10, 42 hasta el 45. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será servidor de ustedes, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos, o esclavo de todos, sería una mejor traducción. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Y en aquella ocasión dijimos que para crecer en el discipulado tenemos que crecer en el servicio y crecer en el dar. Dijimos que la mejor y mayor clase de vida que una persona puede vivir es vivir para servir y para dar, porque fue la clase de vida que Jesús vivió por nosotros y que ejemplificó para nosotros. Si quieres crecer en tu discipulado, crece en tu servicio y crece en tu generosidad, en el dar a otros. La mejor y mayor clase de vida del discípulo de Cristo es vivir para servir y para dar. Y vamos a tomar ese mismo pasaje y esa misma idea para hablar acá en cuanto a crecer en nuestra relación con otros, en 3 dimensiones, les vamos a llamar así, de nuestro crecimiento, nuestra relación con los demás. Primero, debemos crecer en la profundidad de nuestro servicio. Segundo, en la amplitud
de nuestra generosidad en el dar. Y tercero, en nuestra permanencia en cuanto a amar a los demás. Si queremos realmente crecer en nuestras relaciones con otras personas, debemos crecer en profundidad en el servicio, en amplitud en cuanto al dar y en permanencia en cuanto a amar a las personas que Dios pone en nuestro camino. Así que si realmente queremos crecer en nuestras relaciones con otras personas, vamos a tener que desarrollar los hábitos del servicio, del dar y de la permanencia. En cuanto al amar, quisiera citar aquí algunos autores cristianos clásicos relacionados estas citas con estos asuntos que estamos tratando en cuanto al servicio, al dar y el amor a los demás. Richard Foster, en su ya libro clásico Celebración de la Disciplina, dice él en cuanto a la disciplina del servicio: la gracia de la humildad se opera en nuestra vida más que en cualquier otra forma por medio de la disciplina del servicio. Si queremos crecer en humildad, dice este autor, tenemos que crecer en el servicio. Aquellos como yo, y tal vez te pasa a ti también, que luchamos con el orgullo y el egocentrismo, tenemos que aprender a servir a los demás. Y cuanto más profundamente sirvamos, más estaremos creciendo en nuestra humildad y en la relación con otras personas. El autor que ya cité, Dietrich Bonhoeffer, en su libro Vida en Comunidad, dice también en cuanto al servicio a otros: debemos estar siempre dispuestos a aceptar que Dios venga a interrumpirnos. Repetidamente, incluso a diario, se cruzará en nuestro camino y trastocará nuestros proyectos humanos con sus propias exigencias. Y este autor dice eso en cuanto a las oportunidades de servicio práctico que tenemos hacia otras personas. Son interrupciones de Dios a las cuales debemos dar la bienvenida y aprovechar cada una de esas oportunidades para servir a otras personas. Y también el autor Rick Warren, en su ya famoso y clásico libro Una vida con propósito, dice lo siguiente en cuanto al servicio: las grandes oportunidades a menudo se disimulan en pequeñas tareas. Las cosas pequeñas en la vida determinan las grandes. No busques hacer grandes tareas para Dios. Haz las que te ponga por delante y Él te asignará cualquiera que quiera que hagas. Antes de intentar cosas extraordinarias, trata con las ordinarias. A veces hablamos de hacer grandes cosas para Dios, pero lo que Dios quiere que hagamos es servir a los demás con una gran disposición. Antes de hacer grandes cosas para Dios, debemos aprender a servir grandemente a los demás. Profundizar en el servicio, tener una mayor amplitud en nuestra vida de dar a los demás, y me refiero al dar económico, material, y también tener una permanencia, larga duración en cuanto a amar a otras personas. Ahora, quiero terminar este video haciendo una conexión en cuanto al tema del video anterior, que tenía que ver con el propósito hacia el cual debemos orientar nuestro crecimiento, que es la gloria de Dios. Y este tema de crecer en nuestra relación con otras personas. Voy a leer uno de los pasajes muy conocidos del Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 31. Y después quiero explicarlo brevemente en su contexto, que muchas veces es pasado por alto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 31. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos, por pequeña que sea, incluso comer o beber, debemos hacerla para la gloria de Dios, que es el fin último de nuestras vidas.
Un pasaje conocido, pero que a veces no se toma en cuenta su contexto. Y fue precisamente mi esposa Adriana la que me ayudó a ver que este pasaje concluye una sección en la carta de Primera de Corintios, capítulos 8 al 10, donde Pablo está hablando del amor que debemos mostrar a otros al abstenernos de comer cualquier cosa que ofenda a sus conciencias. Es un pasaje que comienza diciendo en el capítulo 8 que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y en mi manera de comer, en ese contexto relacionado con comer o no comer, los sacrificios ofrecidos a los ídolos, Pablo dice, tú puedes glorificar a Dios cuando te abstienes de comer algo que va a ofender la conciencia de tu hermano, o te abstienes de beber algo que va a ofender la conciencia de tu hermano. ¿Cómo glorifico a Dios en el comer o en el beber? Cuando busco el bien del otro y no mi propio bienestar en eso que estoy haciendo. Glorifico a Dios cuando amo de manera práctica a mis hermanos, incluso en cosas como el comer y el beber. Por tanto, cuando crezco en mi relación con otros, crezco hacia el propósito de mi vida, que es la gloria de Dios. Nuestras relaciones con otras personas apuntan directamente a la gloria de Dios. Así que crece en tus prioridades, porque son tus prioridades las que te van a permitir alcanzar tu propósito. Hablamos de 5 prioridades: nuestra relación con Dios, nuestro carácter, nuestras relaciones con otros, nuestro ministerio y nuestro involucramiento en la misión global. Para crecer en nuestra relación con Dios debemos profundizar en su palabra y debemos aumentar la calidad y cantidad de nuestra vida de oración. Y para crecer en nuestra relación con otros hay que crecer en la profundidad del servicio, la amplitud en el dar y la permanencia en el amar, porque de esa manera glorificamos a Dios. Así que esto es Artios Global en el segundo paso en nuestro proceso de crecimiento. Vamos a estar hablando de más pasos en videos posteriores. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.